Yo tenía 16 años perfecto y una loca imaginación de muchacho loco, de muchacho. Hay hombres que van forjando su propia leyenda, que se construyen a sí mismos conscientes de la estructura de músculos y pensamientos con los que han de andar por la vida. Una tarea que arranca desde la infancia y mucho de culpa tienen los libros leídos. ¿Qué se podría esperar entonces de alguien que confiesa haber leído mucho a Alejandro Dumas, Emilio Salgari, Víctor Hugo y sobre todo de José Martí? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera para en adivinar aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. Hablar del Pablo escritor sin hablar del hombre de revolución que fue sería difícil. Hay autores que su propia vida resulta más interesante y hermosa que su obra y otros que ésta se impone sobre su vida. Pero en Pablo su obra literaria fue forjándose con su propia vida. Ella misma era el material idóneo para su escritura. Su vida fue la mejor novela que pudo escribir Pablo, tomando en consideración que Pablo era un atleta, alguien que amó intensamente la vida, a tal punto que expresaría en una ocasión: te digo que vivir es bello. Asistía a la vida con la misma intensidad y la misma emoción de una exhibición cinematográfica. Amó intensamente la vida, pero fue consecuente con sus ideas. Era curioso, porque Pablo era la persona capaz de vivir intensamente, impetuosamente, hasta un partido de béisbol que celebraba en el buffet, en la azotea del buffet donde trabajaba. Por lo tanto, a Pablo se le llamó en un momento determinado, por esa impetuosidad, cometa entre los jugadores de béisbol. Algo premonitorio que marcaría con cierto tono dramático serán los primeros años de Pablo de la Torriente Brau, nacido en San Juan, Puerto Rico, en diciembre de 1901. Su familia se traslada a Cuba en 1906, donde se radica definitivamente. Mi nacionalidad es otro lío. Los cubanos, porque aprendí a leer en la Edad de Oro de José Martí, y por buena parte de mi ascendencia, por la línea de mi padre, van a creer que yo sea cubano. Los puertorriqueños, porque nací en San Juan. Cuentan quienes lo conocieron que su propia presencia impresionaba. Lo describen como un mocetón alto, fornido, con estampa atlética y cuyo vozarrón anunciaba su llegada. No exento de cierta arrogancia al andar que imponía y que daba en ecuaciones idea de brusquedad y altanería. Pero bastaba conocerlo de cerca para descubrir su afilada inteligencia, la serena perspicacia acompañada de cierta dosis de humor y toda esa carga de humana ternura que acompañaba a aquel gigante alborozado. Era el Pablo que animaba totalmente las tánganas estudiantiles contra Machado. Una de sus narraciones, específicamente, la muerte de Trejo, la describe de una forma maravillosa, pero además de una forma en que logra expresar todo cronológicamente los sucesos que ocurrieron en un momento determinado en esta tangana estudiantil. No vacila entonces en liarse a trompadas con los esbirros. Saldrá herido en una de las tánganas más sonadas y donde cae mortalmente herido Trejo. Sucesos que evocaría en uno de sus relatos más conmovedores, la sonrisa de Trejo. Tengo el recuerdo más distinto de todos los de aquel día. Rafael Trejo, tranquilo sobre su cama, me sonrió con afecto, como dándome ánimos para pasar ese momento doloroso. El Pablo escritor nace de sus propias vivencias, de la imaginación desbordada que siempre lo acompañó, del adolescente seducido por el deporte y la literatura que nunca lo abandonó. La persona que más lo animó a seguir con la profesión de escribidor fue un compañero suyo que compartía la pasión por el béisbol, con el cual sostenía partidos de pelota brava en la azotea del bufete de abogados a la que pertenecían. He leído mucho a Alejandro Dumas, Emilio Salgari, Víctor Hugo, José Martí y Edgar Allan Poe. No se adivina mi sueño profundo de organismo joven y sano. El hombre siempre quiere trazar un paralelismo de acción con la vida de sus héroes. La primera aventura editorial llegó a dos manos. Un volumen que se publicara en 1930 junto a su amigo el doctor Gonzalo Maza, Cuentos de Batey. La idea surgió en las duchas del Club Atlético, cuando ambos se empeñaban en salir del anonimato. Los cuentos deberían ser terribles y tremendos, con gran profusión de muertos que le asegurara el éxito de los lectores. Pablo refleja esa impetuosidad, ese deseo de impresionar que tiene y que ya está presente en el adolescente. Y, no por gusto, algunos de sus primeros cuentos que están en el Batey tienen a un Pablo adolescente con 16 años. Nos referimos a Una aventura de Salgari, nos referimos al héroe. Y el héroe
es precisamente el primer cuento que da a conocer Pablo a Martínez Villena, el que le muestra, el que le enseña ese cuento y el que da pie a que Pablo sea animado por Martínez Villena como un futuro cuentista. No era Pablo un observador pasivo de los acontecimientos para quien la vida pasa como un filme. Era un actor consciente de su papel protagónico que rompía con una fuerza terrible para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y de toda esa energía está impregnada su obra. Es en el cuento El Sermón de la Montaña donde aparece implícita esa necesidad de rebeldía del hombre. Ahí Pablo juega con este elemento. Juega con los personajes que se mueven. Y es una cosa interesante. Este es uno de los pocos cuentos en que está narrado en tercera persona. O sea, con un autor, un escritor omnisciente, pero desde la tercera persona. No está escrito en primera persona. Y en El Sermón de la Montaña hay mucho de la rebeldía que va a estar implícita en los hombres del campo, en los hombres que en un momento determinado ya no concibe que la sociedad pueda manifestarse tal y como se ha manifestado hasta ese momento. Es un grito de guerra que dan los personajes del pueblo, los personajes más humildes, en contra de sus opresores. Y ustedes, hombres y mujeres pobres, gentes de mi clase, no se dejen dormir más por la mentira y la esperanza. No hay esperanza, hay lucha. Nada más que lucha en el mundo, y no hay reino de los cielos, hay reino de la tierra. Desde sus primeras producciones se advierte el estilo desenfadado, la imaginación fabulosa, el realismo descarnado que en ocasiones juega con el naturalismo, una propensión al horror, a lo macabro, con cierta dosis de humor que nos hace recordar a un maestro del género, Edgar Allan Poe. Llama la atención su forma peculiar de recrear la atmósfera de tensión que se vive en sus cuentos y que logra atrapar al lector. Pero hay algo más que nos demuestra que Pablo sabe muy bien qué se trae entre manos. Hay una segunda producción literaria de Pablo, y esta segunda producción de Pablo es cuando se encuentra preso, primero en la cabaña y posteriormente en el presidio en Isla de Pino. Son cuentos muy interesantes. Cuentos, en primer lugar, en que ya Pablo está describiendo un elemento interesante, la noche, la luna, como elementos protagónicos dentro de la historia que va a contar. Ahí están los cuentos La Noche de los Muertos y está el cuento El Último Acto. Son cuentos en los que está presente la muerte, pero la muerte no como un signo trágico, sino como algo grotesco que golpea al ser humano. Sin nombre, sin lugar, sin tiempo, en las tinieblas, siempre uno tiene algo que conviene dejar en la sombra. Además, en la sombra ocurrió todo. La Noche de los Muertos, por ejemplo, es la historia de que en un penal, Pablo, porque este es el protagonista que uno descubre en este personaje que narra la historia, está de guardia en ese largo albergue donde están los presos y empieza a imaginar que estos hombres que están presos, que duermen, son hombres muertos. Curiosamente, hay uno solo que parece sonreír, el único que en un momento determinado da la impresión al autor, al protagonista de la historia, que es el único personaje vivo. Y ahí viene este juego de sorpresa que nos está acostumbrando Pablo ya. El único personaje que realmente parecía vivo, cuando se hace el conteo por la mañana, es el único personaje que se encuentra muerto. Al mezclar cosas perfectamente del vivir cotidiano con las propias de la fantasía, personajes reales con otros de vida ficticia, con lo que a veces solo logra conseguir el que los sucesos de la realidad aparezcan como momentos que nunca existieron y que panoramas imaginativos y acaso morbosos tomen relieve vívido en los temperamentos sensibles. Pablo trasciende también por sus novelas inconclusas, a las que su accionar revolucionario le impidiera terminar. La primera, la novela antibélica Aventuras del Soldado Desconocido Cubano, una obra que pone en alto el género al estilo de El Fuego y sin novedad en el frente, pero que le impregnaría ese humor criollo rozando el choteo que tanto lo caracterizaban. Cuando conocí al soldado desconocido, ya este tenía la experiencia que solo dan los años y había perdido un poco de resabios y de pretensiones. La novela Aventuras del Soldado Desconocido Cubano es una gran broma, que funciona como farsa, pero cuidado, una farsa seria, una farsa que arrastra atrás de sí todos los elementos propios, primero de la novela antibélica y segundo, de una rebeldía contra la guerra. Ya no solamente la rebeldía que pueden tener los personajes que están participando en la guerra europea,
O sea, nos referimos a la Primera Guerra Mundial, la guerra entre las potencias. Es la primera vez que un personaje del tercer mundo, en este caso Cuba, de una semicolonia o neocolonia, como quiera llamarse, se rebela contra el hecho de la guerra, en la cual se demuestra fehacientemente que los soldados son carne de cañón, pero sobre todas las cosas, más carnes de cañón son aquellos hombres que pertenecen al tercer mundo. Su otra novela, la que reconocemos como tal, es Presidio Modelo, que juega con los códigos de la novela Testimonio. De haberla podido terminar, había sido uno de los iniciadores del género que diera fama a Truman Capote, autor del clásico A Sangre Fría. Presidio Político no es en sí una novela. Pablo no la concibió como novela, o al menos en esos primeros instantes no nos los muestra así. Y es el caso de que aparecen reflejados como pequeñas crónicas, como pequeños ensayos, o llamémoslo como pequeños cuentos de su etapa en prisión, de su etapa en el presidio. Y es interesante porque aquí es donde Pablo denuncia, tal como hiciera Martí en el siglo anterior, en su presidio político, Pablo retoma y vuelve a demostrar que los mismos rigores que tenía el presidio político por parte de los españoles contra los combatientes cubanos, se está generando de nuevo el mismo crimen contra los cubanos por parte, en este caso, de la dictadura machadista. Y yo me voy a España ahora, a la Revolución Española, en donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos. Pablo se encuentra en los Estados Unidos cuando se produce la Guerra Civil Española, la defensa de la República Española en contra de la agresión fascista, contra el golpe de Estado de Francisco Franco. Y Pablo toma una determinación, partir a España, y así lo anuncia en una carta a sus compañeros. Voy a España, y en España, a donde parte primero como corresponsal de guerra de varios periódicos, pero Pablo no puede permanecer pasivo fuera del conflicto que se desarrolla en ese momento en tierra española, y pasa a ser comisario político de los regimientos internacionalistas que combaten contra los fascistas. Y como tal, como combatiente, cae en Majadahonda. Majadahonda es el rincón de la geografía española donde, atrapado por la vorágine de la guerra, caerá el héroe. Es diciembre de 1936. Pablo apenas ha cumplido 35 años. A Pablo hay que situarlo en esa genuina generación de escritores de los años 30. Novas Calvo, Carlos Montenegro, Luis Felipe Rodríguez. Pero algo los distingue de ellos. Y es que Pablo no se limita solamente a reflejar los males de aquella república, sino que sus personajes, tal como él lo hiciera, están prestos a combatirlo. Se rebelan con esa fuerza terrible de la que hablara José Martí contra los que le arrebatan a los hombres su decoro, que es como arrebatarle a los pueblos su libertad. El 4 de octubre polemicé con el enemigo. Difícilmente podría olvidar aquello. La tribuna fue un parapeto sobre una roca. El escenario fue la noche prelunar, densa, única.